a Santiago. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Vamos a hablar en la idea de conduciéndonos con sabiduría de lo alto. Vamos a tratar la manera de hablar en esa idea, conduciéndonos en la sabiduría de lo alto. Ustedes o todos nos recordamos, es un hecho que hemos estado tocando el aspecto y sobre todo, pues Santiago ha estado tocando, hablando del asunto de la lengua. Ha estado señalando que, bueno, hay una verdad, dice Santiago, que se puede domar el caballo con el cabresto, se puede guiar un barco con un pequeño timón, pero es inaudito que no se pueda refrenar la lengua. Esa lengua dice que es un miembro tan pequeño, pero que es capaz de incendiar el mundo. Eso es lo que hemos estado hablando y tratando la manera de explicar. Y en esta ocasión parecería que, bueno, como que hay otro tema de parte de Santiago en el versículo número 13. Pero no hay ningún otro tema, sino que siempre es la continuación para seguir tratando lo que es el asunto de la persona, y en este caso el asunto de nuestras actitudes que, bueno, construimos o destruimos con nuestro hablar. Y es en esa idea donde hay una transición a este otro aspecto que siempre va liado o amarrado o conectado con lo anterior. Acuérdese que cuando se habla de ese miembro pequeño, es una realidad que no podemos pasar por alto, que sí es tan pequeño, pero que ¿cuál es la razón por la cual no podemos dominarlo o dominar ese miembro cuando se dominan otras cosas tremendamente enormes, grandes, como son las bestias, como son los animales, las serpientes? Pero la idea en este caso es que Santiago va a seguir tocando lo que es la realidad de un mal que debe demostrarse si es que lo podemos dominar, y la manera como demostramos que
lo estamos haciendo es cuando dice acá, pues muestre quién es sabio y entendido en vosotros, muéstrelo por su conducta. No olvidemos que nuestra conducta depende de lo que hablamos, depende de lo que expresamos. Nuestras palabras, como lo dice la misma Biblia, nuestras palabras, nosotros podemos expresar palabras que hieren, que golpean, y que eso pues no es lo que es sabiduría. Pero la sabiduría que viene de lo alto es el punto a tratar. Es lo que Santiago primero está dando la idea, que nos conduzcamos por ese camino de la sabiduría que proviene de lo alto. Pero esa sabiduría que proviene de lo alto, tenemos acá, manda a que lo mostremos, a que lo manifestemos. ¿Cómo lo vamos a manifestar? Lo vamos a manifestar cuando nosotros expresemos nuestras actitudes. Por ejemplo, dice en esta versión, dice: si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta. Entonces vamos a ver primeramente este asunto, que es lo que mostrará que sí, ya nosotros, en este particular los creyentes, tenemos un dominio sobre lo que es este miembro pequeño. Tenemos un control sobre la lengua, dicho de otra manera, y que ha demostrado con el actuar de esa conducta que se expresa a través de la sabiduría de lo alto. Entonces, uno de las primeras maneras que estaría diciendo acá el apóstol Santiago es que, en primer lugar, hermanos, la sabiduría que proviene de lo alto, pues lo expresa el versículo número 17. Dice acá, primeramente es pura. Está hablando de pureza. Está hablando que la sabiduría, que la acción que mostrará que nosotros andamos en esa conexión de la sabiduría de lo alto, es, en este caso, está diciendo el apóstol Santiago que primeramente es pura. Es pura en pensamiento. Todo creyente tiene que ir graduando. No podemos como pensar que, desde el momento que venimos a Dios, que venimos a la gracia, es desde ese momento cuando ya empezamos a brillar, empezamos a ser diferentes. Es un hecho que cuando venimos a Cristo hay una operación sobre la vida de la persona, y esa operación es, como se le llama teológicamente, es la regeneración. Venimos a ser regenerados en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza. Es decir, hay un nuevo nacimiento. Pero claro que luego de ese nuevo nacimiento empieza lo que es el ascender dentro de un caminar cristiano que vaya en una
ascendencia de ser influenciado por lo que es la sabiduría de lo alto. Y es ahí donde todo creyente tiene que tener esta gradualidad dentro de la vida, porque de lo contrario es algo no normal, es anormal. Luego de que viene la regeneración, el nuevo nacimiento, pues es similar al niño. El niño, claro, pues tiene un proceso hasta cuando empieza a dar las primeras, a dar las primeras palabras, y no palabras, sino expresiones de palabras, y luego a dar pasecitos, a sobrebalancearse dentro de su cuerpo, y con el correr de los días, el poderse equilibrar ya con sus pies, y luego a empezar a caminar, y luego a tener esa estabilidad a esa edad. Luego hablar mejor. Luego viene todo lo que es el procedimiento de lo que es un ascender hacia lo mejor. Así es el asunto de la vida espiritual. Entonces, cuando venimos nosotros en ese inicio de nuestra regeneración, de nuestro nuevo nacimiento, empezamos, y es ahí donde hay que, bueno, unos crecemos más luego que otro, pero todos, si hemos tenido la regeneración, tenemos que crecer. No podemos quedarnos estáticos, porque sería un asunto deforme, sería un asunto que no va con lo que es el nuevo nacimiento. Entonces acá ese crecer empieza, decíamos que empieza la vida con una pureza de pensamientos. Ya uno empieza a sacudirse todos aquellos pensamientos sucios. Yo no digo que no vamos a ser siempre asaltados por pensamientos negativos, pero ya es en nosotros el Espíritu Santo que está trabajando, que está, hermanos, apoyándonos para que nosotros vivamos una vida en la conexión de la sabiduría de lo alto. Ya decíamos, es una vida con pureza, en pureza de pensamientos. Entonces vamos, ya ese es un trabajo mío, suyo y de cada creyente. Porque no podemos, es como irnos vaciando de lo negativo para irnos llenando de lo de arriba. Ese trabajo, fíjese, lo voy a decir de esta manera, no lo va a hacer Dios. Nos va a ayudar Dios dependiendo nuestro deseo de vaciarnos cuanto más podamos e ir sustituyendo eso que queda vacío de la sabiduría de lo alto, de acuerdo a nuestro anhelo, a nuestra pasión, a nuestro deseo por ir avanzando en esa conexión de la sabiduría de lo alto. Es ahí donde el Espíritu o Dios, por medio de su Espíritu, nos va coadyuvando, nos va ayudando, nos va dando la fuerza, nos va dando, hermanos, las coordenadas para que podamos nosotros avanzar. Porque como sabemos, la vida siempre es corta, y para unos es todavía más corta que otros. Pero el punto es, desde que despegamos, esto podría ilustrarse como los competidores, desde el momento que arrancan de la meta para llegar, del lugar de despegue para llegar a la meta. Usted ve que todos los competidores arrancan, pero van unos más adelante
¿Por qué? Porque esos tienen, bueno, mayor hambre, mayor anhelo de llegar. Puede ser una razón de llegar a la meta. Puede ser que hayan sido más estrictos, más disciplinados para haberse preparado antes. Pero el punto es que todos van, y ahí se van quedando unos lejos, kilómetros, si fuera una carrera ciclista o si fuera un maratón, se van quedando lejos, pero ahí siguen avanzando. Y eso es ilustrativo para aplicarlo a la vida espiritual. El punto es que todos están moviéndose, todos están caminando. Y en este sentido, entonces, una de las maneras es una actitud pura de pensamiento. Nos estamos quitando, estamos restituyendo, estamos llenando de lo de arriba lo que está quedando vacío, que es la idea de lo que hizo el Señor con Israel. Cuando lo sacó de Egipto, usted se preguntará por qué. Bueno, cuando se habla de 40, vamos a ver, 40 años en el desierto, esos 40 años eran 40 días. 40 días era lo que se iban a tardar de Egipto a la tierra prometida. Pero se tardaron 40 años. ¿Por qué? Bueno, ahí hay un asunto que es porque Israel, bueno, ya era un designio de Dios, tenía que estar 40 años en el desierto para vaciarse, para llenarse de lo de arriba, para llenarse de lo de Dios. El problema es que Israel, en lugar de, como diríamos, de cooperar, por decirlo de esta manera, de coadyugar con el deseo de Dios, la gran mayoría de los mayores, en lugar de vaciarse, más bien se llenaban de todo lo negativo, de lo idolátrico, de la murmuración y de todo eso, que eso acá, de acuerdo a lo que Santiago está diciendo, eso no es otra cosa sino a lo que se le pudiera llamar los aspectos sabios del mundo, que no tienen nada que ver con los sabios de Dios. Entonces, en este caso, pues es pureza de pensamiento. Nosotros no podemos seguir siendo personas diríamos, con yacimiento de impureza. Nos van a saltar las impurezas, pero nosotros nos vamos a sacudir, porque esa es una actitud de sabiduría de lo alto. La pureza de pensamientos, la pureza de palabra. Ya no podemos seguir hablando lo mismo, el mismo lenguaje, el mismo patrón, hermanos, el mismo patrón de palabras que no tienen ya y no deben de tener ya cabida en cada uno de aquellos que hemos sido regenerados. Es decir, hay personas, usted ve que hay personas dentro de los que vamos en esta competencia, en esta carrera, que usted los oye, que pasa tiempo y siguen hablando incorrectamente, siguen con corazones impuros, con corazones diríamos lujuriosos, porque hay cristianos que la lujuria, hermanos, como que se le pega tanto, que está tan amarrada, que eso viene siendo como esclavitudes para ellos. Pero es un asunto de, hermanos, de interés de cada creyente. Yo decía que cuando cooperamos, cuando coadyugamos, cuando le decimos al Señor: Señor, yo no quiero seguir atado con estos pensamientos impuros, ayúdame, porque ¿de dónde venimos? Venimos de lo impuro, venimos de la supuesta sabiduría que es la del mundo, pero eso no es sabiduría. Entonces ahí viene lo que es la lucha por sacudirnos y tener pensamientos puros,
palabra, hermanos, adecuada. Porque ¿de qué manera vamos a ir viendo, ir visualizando o conociendo quiénes son los que están conectados con lo que es la sabiduría de la sabiduría de lo alto, que es el tema? ¿Cómo vamos a ir nosotros como identificando eso? A la manera que los oímos hablar. Depende como nuestros pensamientos, nuestras lujurias, nuestras palabras, nuestras frases con sentido figurados, con sentidos que llevan dentro otro mensaje. Ahí vamos a ir viendo que somos creyentes, algunos que no estamos extrayendo lo que es la sabiduría de lo alto. Entonces, en la palabra, en las frases, en la manera de hablar, nosotros vamos a ver y vamos a ir detectando quién está más o quién está recibiendo, siendo vaciado más de lo pasado y siendo llenado, por decirlo de esta manera, de lo de arriba. Esto no lo va a venir a hacer Dios. Esto es, para eso Dios a nosotros no nos hizo robot, nos hizo seres humanos, nos hizo personas para que con su ayuda estemos nosotros anhelando. Eso viene siendo como los dones del Espíritu Santo. Dice Pablo cuando habla con respecto a eso de los dones, dice: anhelad los dones y anhelad los mejores. Ahí están los dones, 9 dones del Espíritu Santo, es decir, específica. Aunque de dones, si se habla de dones, hay cantidad de dones de Dios para su iglesia, pero cuando específicamente habla de anhelar, ¿qué es lo que a qué se refiere cuando dice deben de desearlos? Ahí están los dones. Ahí está el don, el grupo de dones de revelación. Está el otro grupo que lo compone 3, el otro grupo de palabra de poder, el otro grupo de lo que es las profecías. Ahí están los grupos, pero anhelad los mejores, es decir, anhélenlo. Hay quien, por eso estamos estudiando lo que es este asunto del bautismo del Espíritu Santo los jueves, porque no hay quien anhele. Entonces Dios no se lo va a otorgar si yo no lo anhelo. Dios no me va a vaciar si yo no se lo pido, si yo no estoy interesado para ir retomando palabras que me identifiquen que yo estoy conectado con la sabiduría de lo alto. Entonces es ahí donde vamos a ir viendo nosotros, como dice Santiago acá: si entre ustedes hay algún sabio, es decir, si ustedes dicen ser sabios y entendido, que lo demuestren con su buena conducta, con la humildad. Este es otro asunto que nos identifica que tenemos la sabiduría de Dios. Pero en cuanto a las acciones, nuestras acciones deben de ir, están dando un mensaje. Nuestras acciones están dando un mensaje. ¿De qué estamos siendo nosotros alimentados? Por eso es necesario que todo creyente debe de esmerarse en leer la Biblia, porque cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, nos estamos llenando de Dios. Nuestra vida está siendo todo ese bagaje que lo vamos a ir cargando durante estemos en esta tierra. Es decir, no es que de una vez, pero durante estemos en esta tierra, todo ese bagaje va a ir impidiéndonos el avance espiritual. Pero yo me estoy llenando de Dios, y en la Biblia encuentro, hermanos, la manera positiva. En la palabra, en la Biblia encuentro qué es lo que le agrada a Dios. Y eso, lo que le agrada a Dios, siempre es que nosotros hablemos y estemos conectados con ese lenguaje, con ese actuar de lo alto. En este caso dice acciones. Tenemos que nuestras acciones
Eso es importante. Por ejemplo, acá dice humildad. Y la humildad debe de entenderse, no debe de entenderse como generalmente se entiende en cuanto a ese aspecto de humildad, ¿verdad? Humildad se refiere en el sentido bíblico que es una persona o es un cristiano que no está dentro de ese campo de presumir. Usted se puede fijar dentro de la iglesia, dentro de nosotros. Depende cuál sea nuestro tiempo de estar acá y nuestras posiciones que vayamos obteniendo dentro de la vida espiritual. Usted ve que estamos sustituyendo lo que sería una actitud de humildad por actitudes de protagonismo, por actitudes de relevancia, de exigir el reconocimiento. Eso no es sabiduría de lo alto. Eso no es sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto, ¿está conmigo, hermano? Sabiduría de lo alto. ¿Cuánto pretencioso habremos dentro de las iglesias? Por ejemplo, usted se recuerda cuando le preguntaron a Juan, ¿qué hubiese dicho Juan el Bautista cuando llegaron los fariseos y le dijeron, vos, vea que vos sos el Cristo? ¿Qué hubiese dicho uno de los de este tiempo? Y verdad que vos, no, yo no soy el Cristo. Entonces vos sos el profeta. Yo no soy tampoco el profeta. Entonces, ¿quién sos? Entonces la respuesta de Juan fue, yo solo soy una voz que clama en el desierto. Igual a los humildes de ahora. Esa es sabiduría de lo alto. Pero pregúnteme, ¿en qué universidad? Es que este asunto no se, en las universidades no se lo van a dar. Y es más, hay universidades llamadas universidades teológicas con tendencia evangélica, pero lo que hacen en esas universidades, hermanos, es prácticamente llenar de cuestiones al alumno. No, esto no se aprende en las universidades seculares o que se quieran llamar evangélicas. No, esto no se aprende en esas universidades, es decir, la sabiduría de lo alto, no. Porque si usted va acá hay una universidad, hay como 2, 3 universidades. Lo primero que hacen es, ahí viene el aspecto del cuestionamiento de la Biblia. Le llaman la alta crítica. Ahí empiezan a despeñicar la Biblia. Por último, lo que puede suceder de un alumno que no lleve, hermanos, que no haya sido formado, lo que va a hacer es, se va a convertir en un ateo. Porque empiezan a trastocarle la fe. Esta universidad de Juan el Bautista no era ninguna de la tierra. Era la universidad de la soledad. Era la universidad de la comunión. Él se fue. Él se aisló allá en el desierto. Allá vivía, hermanos, con un grupo de personas que no se querían mezclar con todos los fariseos y hipócritas que estaban dentro del templo. Ellos, para no contaminarse, se fueron para allá. Ahí fue a donde se aprendió la humildad. Allí fue, eso le sirvió, esa sabiduría de lo alto fue lo que le sirvió para decir, no, yo no soy el profeta, yo no soy Elías, yo nada más soy la voz de uno que clama en el desierto. Entonces, detrás de mí, dice, viene, yo lo bautizo a ustedes con bautismo del Espíritu, bautismo con agua, pero tras de mí viene uno que es más poderoso, que os bautizará con Espíritu Santo. A mí me toca menguar, pero a él le toca crecer. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama sabiduría de lo alto. Vayamos haciendo un panorama de lo actual. Si parecemos artistas, hermano.
incluso los que predicamos. Siempre tratamos la manera de impresionar. Pero eso es parte del protagonismo, que es la sabiduría del mundo y no la sabiduría que viene de lo alto. Y en este caso es lo que necesitamos. Santiago, por supuesto, es Dios que quiere que nosotros tratemos la manera de aplicar lo que es la sabiduría de lo alto. Cuanto más usted es anónimo, cuanto más usted se quiera promover, usted está llenándose de más de lo de arriba. Es impresionante que, fíjese que, le voy a decir esto para que se nos quede. Cuando, murió, se ahorcó Judas. Y luego que se ahorcó Judas, fíjese, quedó la vacante. Y no había allá, cuando ya el Señor había resucitado y ya la iglesia se había formado, dijeron los apóstoles, bueno, es necesario, dijo, que repongamos a Judas, el que se ahorcó, porque Dios, el Señor nos llamó a 12. Y 12, entonces dijeron, bueno, veamos entonces, y echaron suerte. Era una manera que usaban todavía al inicio de la iglesia por ser judíos, los hermanos, en este caso, que empezaron con la iglesia. Echaron la suerte, hallaron dos, hallaron a uno y a otro que se llamaba Matías, y la suerte cayó en Matías. Pero esos dos, fíjese bien, esos dos los pusieron en agenda, porque la idea era de que el que iba a sustituir a Judas tenía que ser uno que había andado desde el inicio con el Señor. Dicho de otra manera, ya habían pasado 3 años del ministerio del Señor, otros 5, 10 años ya en el tiempo de la iglesia. Damos un amén. Y es ahí donde se piensa restituir a Judas. Pero lo interesante es que ahí no vemos a un Matías poniendo currículo. Pónganme, hermanos, pónganme. Y si yo puedo cantar, si yo puedo predicar, si yo puedo levantar un ministerio, mire mi currículo. Si yo anduve con el Señor. Eran personas anónimas, eran personas humildes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eran personas humildes, tenían sabiduría de lo alto. Y cayó la suerte en Matías, y ese fue el que vino a sustituir al que se ahorcó. La única vez que aparece el nombre Matías en la Biblia. Nos hubieran promovido a nosotros. Mire, en la condición que estamos. Por eso, si usted puede cantar, agáchese. Si usted medio puede hablar, agáchese. Si usted es un diácono, porque ahí andamos nosotros, oramos por uno, y en caso que no se nos muera, hermanos, se sana el enfermo, y ahí andamos, lo ponemos en la red. Mire qué poderosa oración la que hice, mire qué poderoso mensaje, mire cuántos aceptaron. Arrepiéntase, que Cristo les ama. Eso no tiene nada que ver. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso no tiene nada que ver con la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto es, hermanos, el anonimato. Lo exalta Dios. Es lo que dice Pedro, que hay que tener paciencia, que en su momento Dios os exaltará. Pero eso es lo que prevalece en las iglesias, la arrogancia. Yo me recuerdo a un hermano que yo le dije, un hermano diácono, ahí en esa grada, estábamos recién ingresados acá en el ministerio, y bueno, yo trato la manera de no ofender a nadie. De alguna manera me acerqué, hermanito, Dios le bendiga. ¿Y qué le pasó, hermanito, que no sé? Hoy le tocaba servir, no se puso el uniforme, la camisita ahora. Mire, hermano, por nada se mata ahí en esa grada. Pegaba brincos, es que ustedes son unos hipócritas, no entienden que uno viene no sé qué, que no sé cuánto. Mire, hermano, qué humildad esa, ¿verdad? Qué sabiduría, ¿verdad? Esa es la sabiduría, no es la de arriba.
Cuando nosotros estamos viendo actitudes terribles de la manera como hablamos, de la manera como actuamos, de las acciones que nosotros realizamos, que evidencian muy poco lo que es la sabiduría de lo alto, las palabras. El que está bebiendo y el que está siendo conectado y está absorbiendo la sabiduría de lo alto, él es reconciliador. Ese no es un peleonero. Es una persona que vive siempre tratando la manera de apagar fuego. Esa es la sabiduría del alto. Y eso fue lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús, sencillamente, hermano, fue todo eso. Incluso cuando le preguntó a Pilato, vos sos el rey de Israel, él no le contestó a Herodes. Cuando Pilato le dijo, vos sos el rey de los judíos, tú lo sabes, le dijo. No le faltó el respeto a las autoridades romanas. No, hermanos, no actuó en una actitud iracunda. Es decir, porque él vivía extrayendo la sabiduría de arriba. Y como se dice, hermanos, que bueno, en el caso de Juan dice, lo que ve hacer el Hijo al Padre, eso es lo que hace el Hijo. Jesús lo que vio es esa pureza de su Padre en su calidad de hombre, porque él estuvo en una calidad de hombre, como dice Pablo cuando habla a los filipenses. Él, siendo igual a Dios, no se estimó ser como Dios, sino que se humilló. ¿Cómo puede ser que, hermanos, tomó forma de hombre y en calidad de siervo fue al matadero como oveja? Dice Isaías, no abrió su boca. ¿Cómo puede ser eso? Eso es la sabiduría de lo alto. Eso no es sabiduría de la tierra. Entonces la sabiduría de lo alto es reconciliación, es tratar la manera de apagar fuego, de no usar nuestra lengua, que es el contexto de todo esto, para mal. Se dice, hermanos, hay una historia de Martín Lutero, y es la siguiente, que habían, dice, dos cabras que les tocaba pasar un puente que apenas cabían las dos. Un puente, y por supuesto, bajo de ese puente habían aguas turbulentas. El punto es que una iba para un rumbo y la otra iba para el otro rumbo. En cada punta entró una y se encontraron en la mitad del puentecito, donde solo cabían apenas apretaditos y no se iban al fondo. Y es ahí donde pone ese ejemplo Martín Lutero, y dice que allí estuvieron, y por un lado no podían empujarse porque se iban al fondo. Decía, este un lado. No podían pelear porque no había espacio donde pelear. Pero por último, bueno, se pusieron a platicar las dos cabras y luego llegaron a una conclusión. Y una de ellas, por otro lado, no se podían retroceder porque el equilibrio no les daría y se irían al fondo. Así que estaban, como dicen, topadas ahí. Entonces dice una, ¿qué había que hacer ahí, hermanos conflictivos? Les pregunto a ustedes. Yo lo tiro, dice. Yo lo tiro, que se lo lleven en las aguas profundas. Pero ahí la moraleja o el mensaje es que dice que una de ellas, luego que platicaron, se acostó para que la otra pasara por encima. Y la otra logró pasar por encima del cuerpo, pisoteando la que se echó. Pero eso
evitó el conflicto. Aunque dice Martín Lutero que fue pisoteado, dice, el cuerpo de la que se acostó, pero no fue pisoteada su conciencia. Dicho de otra manera, se logró la paz. Es la reconciliación. Se logró la paz, no sé si me doy a entender, porque aun a costa de que sea pisoteada la persona, pero su conciencia queda en paz. El problema es, hermanos, que yo me deje pisotear para evitar el conflicto, pero me quede ardido, pero me quede con una conciencia de venganza. No, el punto es que aunque te pisoteen, dice Lutero, aunque te pisoteen tu cuerpo, aunque lo que dijo el Señor, si te dan en una mejilla, pon la otra. Damos un gloria a Dios. No es ojo por ojo, ni diente por diente. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Lo importante es, lo interesante es que ahí se evitó el pleito. Porque la otra, la que en la conversación, no sé si llegaron a la conclusión, acostate la única y yo voy a pisotearte. Pasó. Pero su conciencia, y es lo que debe de buscar un cristiano, que su conciencia, aunque lo pisotean, pero se queda ardido con la gana de venganza. Entonces no hizo nada. La cosa es que si te pisotean, si te alteran tus derechos, pero tú lo cedes con tal de evitar el conflicto, con tal de evitar el pleito. Damos un amén, iglesia. Si tú lo cedes, le decís, bueno, pasó por encima de mí, me pisoteó, me orinó, me ensució, pero mi conciencia, yo siempre, ¿qué es lo que dijo el Señor? Amad a los que os ofenden. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Entonces, aún pisoteado, pero con mi conciencia, bueno, tenía derecho, él tenía la razón. Esta cabra tenía la razón. Yo me he quedado contenta porque ella logró su objetivo. Y yo también logré mi objetivo, aunque me pisoteó. Pero yo he quedado con mi conciencia contenta que ella ha logrado su objetivo. Eso es reconciliación. Eso es sabiduría de lo alto, Señor. No es quién tiene más gatos, quién tiene más power. Damos un amén. Sencillo, ¿verdad? Entonces, acá viene, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, vamos a leer en esta, es pura, interesante, pero hermanos, dice, pero la sabiduría que viene de lo alto, ustedes, es la humildad, la sabiduría. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltos de la verdad. Son gente sin sabiduría. Aquí no está hablando del mundo, aquí está hablando de la iglesia, de nosotros. Este es el versículo número 13. Ahora, porque esta sabiduría no es, fíjese, esta sabiduría, verso 15, esta sabiduría no es de la que viene de Dios. ¿Cuál? Yo no me dejo. ¿Cuál? Yo le reclamo. ¿Cuál? Es que ha pisoteado mis derechos. ¿Cuál? Y sucesivamente no ceden nada. Eso es sabiduría del mundo. Y dice acá Santiago, es sabiduría de este mundo y es sabiduría diabólica. ¿Cómo puede ser eso? Que un cristiano siga mellando con el bagaje pasado. ¿Cómo puede ser que tu vecino, cómo puede ser que no podemos soportar el agravio? ¿Cómo puede ser que yo abuse de ti? ¿Cómo puede ser si aquí se trata, aquí lo que está tratando Santiago es el que
mostremos si realmente nuestro miembro, que es la lengua, lo podemos controlar en la conexión. Y es la única manera como lo podemos controlar, en la conexión de la sabiduría de lo alto. Pero tenemos que estar ahí agarrados, tenemos que estar ahí bebiendo de esa fuente. Amén. Entonces acá dice, porque la sabiduría que no proviene de Dios, sino que del mundo, de la mente humana y del diablo mismo. O sea que todo eso. Por eso es que uno, hermano, mire, no tratemos la manera de alterar las cosas y de andarle como tratando de presentar una cosa. Y yo no estoy cuestionando el que no seamos cristianos. Aquí la cuestión es los frutos, el avance. Por eso decíamos a manera de tema, yo decía, ponía la frase, conduciéndonos con sabiduría de lo alto. Nosotros tenemos que conducirnos en esta tierra con la sabiduría de lo alto. Tenemos que vaciarnos de lo que nos sirve, de las palabras, de las acciones, de cómo nos conocen a nosotros allá a donde vivimos, cómo nos conocen allá. En la iglesia, mire, hermano, el asunto, a veces la gente cree que en la iglesia, que la iglesia es la salvación. La salvación no es la iglesia, la salvación es Cristo. Nosotros debemos de venir a la iglesia para encontrarnos con Cristo. Cristo es la vida, Cristo. La Biblia dice, Pablo cuando habla a los corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, las mañas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿qué sucede si yo no estoy graduando? ¿Quién pierde? Si yo tengo 10, 15, 20 años y yo no estoy graduando, ¿quién es el estancado? ¿Quién es el que está perdiendo? ¿Quién, como dice el proverbio, de quién son los moretes? ¿De quién es la pena? ¿De quién es la vergüenza? Del que se embriaga. Entonces, ¿quién es el que pierde? Que dice, esa hermana, mire, si hasta lenguas habla ya en la iglesia, si hasta profecía habla, pero mire su conducta. ¿Quién es el que pierde? Vosotros sois la sal, dijo el Señor. Y si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Un cristiano, cuando se está desprestigiando él solo, damos un gloria a Dios. ¿Y de qué manera se desprestigia a un cristiano? Con su conducta, con su hablar, con su pensar, con su arrogancia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y si se está desprestigiando, por eso es que el cristiano, hermano, oiga bien, el cristiano tiene que andar con pie de plomo. Tenemos que tener mucho cuidado de nuestro testimonio, porque quien pierde es uno. ¿Cuántos años luchando por ir agarrando poco de lo de Dios de acuerdo a mi interés? Y luego dice alguien, mire, es lo que el Señor le dijo o Pablo se lo dice a los romanos. Dice, los judíos estaban contentos porque Pablo ataca. En su primer capítulo, en los primeros versículos, está hablando del pecado y de la muerte que le toca a los pecadores. Contentos los judíos. Y luego, cuando Pablo dice, tengan paciencia ustedes, y ustedes dicen que no hay que robar y son ladrones, y ustedes con la ley y dicen que no hay que adulterar y son adúlteros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, hermanos, los enmarca Pablo. ¿Y quién es lo que pierden ahí? ¿A quién señaló el Espíritu de Dios en Pablo? A los falsos. ¿Quién es el que pierde cuando yo no lucho por estar conectado de la sabiduría del alto y brillar? Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para echarla al muladar, echarla a la tierra allá afuera para tapar hoyos. Para eso sirve cuando ya no
la sal perdía su sabor. ¿Quién es el que pierde? Muestren, dice Santiago, si ustedes tienen la sabiduría de lo alto. Y acá, con lo cual finalizamos, dice, es pura, es pacífica. Bienaventurado, dijo allá en 5 de San Mateo, en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores. ¿Ah? ¿Quiénes son los pacificadores? Los que no andan puyando al otro para hacer la guerra. Bienaventurado, ¿qué significa bienaventuranza? ¿Qué es una bienaventuranza, hermano? Es una dicha. Bienaventurados los pacificadores. ¿Y qué más dice? Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que lloran. Damos un amén. ¿Y quién? Los llorones, no, los que lloran, hermanos, delante de la presencia de Dios, porque ellos serán consolados. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Ellos serán consolados. Pero no dice bienaventurados los buchincheros. Bienaventurados. Entonces acá, con lo cual vamos cerrando, primeramente es una acción pura, pacífica, verso 17, amable. Ellos tratan la manera de ser amables lo más que se pueda, aunque tengan cara de guardia. Pero ellos luchan. Ellos luchan por lo menos, aunque sea la fuerza, pero por ser amables. Yo sé que, hermanos, aunque uno tenga cara de guardia, aunque uno tenga un carácter agrio, pesado, porque hay gente así dentro de nuestras iglesias, pero si nosotros le pedimos al Señor, Señor, pulime este carácter, ¿usted cree que no lo va a ayudar Dios, hermano? Pero ahí nos envejecemos con esa cara rara, fea, y hasta nos entierran con esa cara así, más serio quedamos ahí en el ataúd, porque nunca nos interesamos por pedirle a Dios que nos ayudara en esa debilidad. Amén. No son amables, son benignos. Benignos son gente que están en esa benignidad, llenos de misericordia. Esa es la sabiduría de lo alto. Y de buenos frutos, sin incertidumbre e hipocresía. Nosotros tenemos que quitarnos la hipocresía, tenemos que batallar nosotros mismos, porque tenemos esa tendencia de la naturaleza caída. Y eso es lo que nos ayudará, ¿verdad? Hay pasividad. No hacemos acepción de personas. El que es sabio en el Señor no anda haciendo acepción de personas. No anda, este es el que yo más quiero. Este hay que tirarlo por allá. Esa es sabiduría del diablo. Pero sabiduría de arriba no hace acepción de personas. Que se oiga un amén. No tiene venganza. Y eso es lo que identifica el que va creciendo. Sería bueno que hiciéramos por lo menos acá nosotros como un examen, o que nos haga alguien un examen, empezando con los vecinos, después empezando con la familia que tenemos en la casa. Que los hijos digan, que nuestros hijos digan, vaya, pongamos un encuestador acá, vaya a sacarme la vida, primeramente empiece con los de la casa. Y le pregunta a los hijos cómo vive su papá con su mamá y cómo vive allí y cómo. Pero no me ande dando mentiras, dígame la verdad, porque es una encuesta que vamos a. Sería bueno, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuál es? ¿De qué se habla ahí? ¿Cuáles son los temas que se hablan en la casa? ¿Cuáles son las conductas que hay? Empezando de allí seguimos con los vecinos, de ahí seguimos allá donde trabajamos. Y allá seguimos allá donde vendemos. Si ese viejo, dice, ese viejo más tunante que saber. ¿Y en qué iglesia dice se congrega? Dice. Aquí hubo una persona que dijo, a mí me dijo en un taller me dijo, le llegamos nosotros, mire, aquí no está el hermano Julano.
y se levantó el hombre así de un taller, así con su gabacha, así con grasa, y dijo así, mire, ese viejo es cristiano, así con ese mate. Ese viejo que usted ha preguntado es cristiano. Sí, el hermano Julano. Y se dio la vuelta. Conductas pateadas. No solo perdemos nosotros, sino afeamos el evangelio de Cristo. Dejamos entredicho a Cristo. Porque se supone que cuando viene Cristo a nosotros, hay una metamorfosis, un cambio. Eso es un hecho. Ahora, esta es la comparación, vámonos hermanos, esta es la comparación del que recibe la sabiduría del alto y el que recibe la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es egoísmo, que es el contraste de uno que tiene la sabiduría de Dios y el que tiene la sabiduría del mundo. El que tiene la sabiduría del mundo se pone los guantes con cualquiera. El que tiene la sabiduría del mundo extorsiona a cualquiera, le miente a cualquiera. El que tiene la sabiduría del mundo no es conciliador. El que tiene la sabiduría del mundo es un desordenado. El que tiene la sabiduría del mundo es un egoísta, es un egocentrista. Que tiene la sabiduría del mundo, yo. En este caso, veamos nosotros, pongámonos de pie. ¿En qué bando estamos? ¿Estamos en el bando de los que están caminando en la sabiduría de lo alto o en la sabiduría de este mundo? Ahí cada quien examínese. Yo estoy examinándome y yo voy a seguirme examinando. Porque yo puedo presumir de algo, pero